lenguaje en las tecnologías e innovación. Una mirada desde la perspectiva sociológica. La investigación se estructuró en 3 etapas, considerando que se trata de un estudio fenomenológico interpretativo donde se desarrolla la evolución del lenguaje tradicional al lenguaje digital desde una perspectiva sociológica. En un primer momento se analiza el lenguaje como una construcción social. Luego se describen el paso de las representaciones icónicas hasta el lenguaje digital. Para finalizar, se analiza la evolución del lenguaje y cómo éste ha transformado la cultura organizacional. El hombre en sociedad ha sido un elemento clave en el crecimiento y desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones. Por ello, le damos una mirada a la evolución de este como ente social y constructor del medio de comunicación más importante, el lenguaje. Y es que a través de este y con la ayuda del hombre se han articulado una serie de teorías que llevaron a la construcción de estudios sobre su influencia en la sociedad y cómo determinaron el crecimiento y desarrollo económico e influyeron en los avances de las tecnologías de la comunicación e información. Es así como la sociología del lenguaje da sus primeros pasos, reconociendo la dimensión social que envuelve el acto lingüístico, bajo la mirada de Ferdinand de Sauret en 1960, quien reconoce que el lenguaje tiene una connotación social. Años más tarde, afirma Fishman que existen 5 factores principales que determinan el uso del lenguaje, siendo estos la familia, la amistad, la religión, la educación y el trabajo. En tal sentido, las interacciones sociales llevan al individuo a una serie de cambios en su lenguaje. Cada rol desempeñado da un giro en los intercambios comunicativos y reestructuran el almacenaje lingüístico. Además, en palabras de Augusto Comte, el lenguaje es una especie de riqueza de la que todos podemos hacer uso sin causar disminución del almacén. Esta herramienta además contribuye y fortalece los lazos en una sociedad y a su vez sirve como medio de comunicación, consolidando las diversas organizaciones que se generan dentro del seno social. ¿Qué sería del mundo sin lenguaje? Imagina. El lenguaje es tan antiguo como las primeras sociedades humanas. Representan el punto de partida y estructuración de las mismas. Sin lenguaje no hay cultura, y sin cultura es imposible concebir al ser humano. Por ello existen tantas culturas como lenguas hay, y la desaparición de una cultura ocurre cuando la última persona que habla determinada lengua materna muere. Una vez desaparecidos los humanos que hablan una lengua, la sociedad también se extingue, aun cuando la lengua perdure gracias a la escritura. Sin embargo, esa lengua será muerta, incapaz de cambiar y transformarse. Ese es el caso, por ejemplo, del sánscrito, el latín o el griego antiguo. La evolución de este se dio con el paso de la sociedad agraria a la sociedad moderna e industrial, mediante un proceso en el cual se conceptualizó y se transformó la comunicación a modos más prácticos, tecnificados y a la vez complejos. Los seres humanos fueron sumando innovaciones y tecnologías que constantemente cambiaron el lenguaje.
propiciando hechos transformadores que han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Sus orígenes se remontan a las primeras formas de comunicación desarrolladas por las sociedades primitivas, de cazadores y recolectores, con sus respectivos símbolos, signos, señales, gestos y el lenguaje oral, que al convertirse en escrito dio paso a la configuración del lenguaje que conocemos hoy en día. La lengua escrita puede transmitirse de generación en generación y es perdurable, lo que permite consolidar la función principal del lenguaje, que es la de comunicar. Las nuevas formas de comunicarse del hombre nos llevan a afirmar que existe un lenguaje universal. Y en los últimos años esto se ha producido como un fenómeno cada vez más grande, porque existe la formación de un hipertexto que es globalizado e interactivo. Y es a partir de esa creciente digitalización de todos los mensajes audiovisuales e impresos e interpersonales que surge este fenómeno. De modo que la transformación a la era digital ha evidenciado la importancia del lenguaje, convirtiéndolo en la clave de la información e innovación en el siglo XXI. Ya se habla de la era digital o industria 4.0 del lenguaje, como idioma predominante entre los emprendedores e inversores, analistas, periodistas, políticos, evaluadores, auditores y todo profesional que participe del ecosistema emprendedor y necesita dominar el lenguaje digital. Otro sector relevante y que domina gran parte del lenguaje es el usuario, quien accede a estas plataformas haciendo discriminación por sus gustos y preferencias, consolidando de esta forma la moderna forma de comunicarnos y haciendo del lenguaje digital una cultura, dándole valor y posicionamiento en el seno de la sociedad. El lenguaje digital es aquel que está cargado de imágenes, signos, símbolos y que le dan vida a una red de mensajería de textos digitales. Para algunos especialistas en estudios de la imagen, la actual distinción entre lo analógico y lo digital cobra relevancia a partir del trabajo del diseñador alemán Paul Acher, quien considera que ya no es posible rehuir la coacción del método digital, pues ya este está impuesto en nuestra cultura, en nuestro comportamiento y nuestra comprensión del mundo. El uso cada vez más frecuente de imágenes, iconos, stickers, GIF, lenguaje escrito y oral, forman una comunicación primaria del hombre. Y además va a evolucionar, no va a desaparecer con el uso de dispositivos tecnológicos, pues estos requieren del mismo, tanto de su uso tradicional como el codificado. Por ello se considera que la comunicación mediática y digital presenta en imágenes de forma abundante y el código escrito sigue siendo el sistema sígnico más importante, tanto en la web como en los medios de comunicación de masas. La comprensión y adaptación que ha tenido el hombre a la evolución del lenguaje la reconoce Chomsky como la gramática universal. La teoría reconoce la existencia de un componente genético, generador de reglas lingüísticas, que podía explicar por qué los hablantes de una lengua pueden en teoría entender y producir un número finito de oraciones gramaticales originales. Además, Chomsky considera que es la práctica, la actuación, la puesta en marcha de estructuras profundas en sus transformaciones expresivas concretas, la que a su vez ha modificado la lengua. Es por ello que en sociedades modernas la práctica ha llevado al uso de un lenguaje digital universal. A pesar de existir una gramática universal, esta puede variar en función del contexto y la época. Por ello, Edward Sapir y Benjamin Ward, antropólogos especializados en lingüística, consideran que el lenguaje puede configurar la realidad, pues toda lengua tiene palabras y expresiones
que no tienen el mismo equivalente exacto en otras lenguas, y éstas se asocian a emociones diferentes. Es por ello que cada organización o individuo le da al lenguaje digital una interpretación diferente, propia de la utilidad, recursos y alcances de la organización, afirmando con ello que el lenguaje digital es un medio de comunicación que une, desdibuja barreras fronterizas, varía en modalidad y cambia en frecuencia de uso y propósito para cada organización. Analizando el lenguaje bajo las mencionadas teorías, podemos decir que el mismo contribuye a la cohesión social. En primer término, por ser un recurso disponible para todos. Aunado a ello, abre espacios de comunicación entre los miembros de la comunidad y une a quienes manejan el mismo lenguaje. Por ello, Bourdieu consideraba que era un recurso de poder social, por convertirse en un indicador que mide a quienes lo manejan, cuál es su estatus, qué nivel educativo poseen en relación con los otros. Este alcance de cohesión y poder social es medible también en el lenguaje digital, pues no todos los grupos sociales tienen el acceso y control de las nuevas formas de comunicación social. ¿Cómo se comporta el lenguaje en las organizaciones? Las nuevas tecnologías dieron paso a un entramado de vínculos dentro de estas, que a su vez crearon un lenguaje que forma una cultura única que no solo agrupa o aísla a sus miembros, estos se adaptan a los continuos cambios y crean una conducta organizacional. Por lo tanto, las organizaciones son consideradas entidades con ciclos de vida, que luchan frente a los problemas que se le presentan, viéndose afectadas por las variaciones económicas, políticas y sociales. Las organizaciones están dotadas de sistemas de socialización, así como de normas y estructuras sociales. Por lo tanto, dan cabida a una cultura organizacional, entendida esta como los valores, creencias y principios fundamentales que comparten sus miembros. Cada valor, creencia y lenguaje expresa o transmite dentro de una organización, unión y variables de comportamiento. Y así es como el lenguaje digital se configura como la base del desarrollo de las nuevas competencias y habilidades a enfrentar en la organización moderna. El lenguaje como universal se mantendrá en sus diversas formas y expresiones a lo largo de la historia. La necesidad de comunicación entre los hombres le da continuidad y un valor agregado en el tiempo, pues este mismo es un proceso de integración cultural que permite la diversidad, genera redes de comunicación y une a las personas sin importar su condición económica, política o social. En la construcción de la sociedad moderna, darle continuidad a la diversidad del lenguaje no solo está en preservar las tradiciones y creencias antiguas, sino en el adaptarse y conocer las nuevas formas de comunicación, estas que permiten la integración y los vínculos que se gestan de manera temporal o permanente entre las personas. La cohesión y el poder social que permiten desde el lenguaje tradicional, entendido este como el oral y escrito, y el digital, a través de sus diversos recursos electrónicos y dispositivos móviles, ha de perdurar en el tiempo y será transmitido de generación en generación. La fácil adaptación del individuo en sociedad a estas nuevas formas de comunicación y tecnologías le darán a este medios de socialización, transmisión de comunicación y la comunicación deseada en una sociedad moderna cada vez más interconectada y aislada en los procesos tradicionales de comunicación y socialización. En tal sentido, la digitalización del lenguaje no es la pérdida del mismo. Esta suma una forma de comunicación y expresión a las formas tradicionales. El hombre se ve en la obligación de asumir el reto y aprender a hacer uso de elementos y herramientas de la comunicación en la era 4.0, los cuales han traído un escenario global, una nueva forma de lenguaje de símbolos
y comunicación oral a través de los stickers, GIF, emoticones, notas de audio y videos, llamadas, demostrando así que el lenguaje conserva su función social. El lenguaje de hoy no es peor que el de ayer, es más práctico, como el mundo en que vivimos. Noam Chomsky. Muchas gracias por su atención.